Muy buenas. El día de hoy en esta presentación presentaremos el síndrome metabólico. Esto es presentado por Marcos Arce, Daniel Ferman, Asael Fuentes y Matías Gutiérrez. El síndrome metabólico no tiene una causa clara ni precisa. Este más bien es un conjunto de patologías y factores de riesgo asociadas a obesidad, afecciones cardíacas, hiperglicemia, diabetes, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, dislipidemia y bajo HDL. Todo esto bajo un marco relacionado a un cuadro de resistencia a la insulina. Las estadísticas nos muestran que en Chile existe una alta prevalencia del síndrome metabólico del 25% en la población adulta sin diferencias por sexo que va aumentando por la edad. A continuación mencionaremos los objetivos de la presentación, los cuales son explicar cómo se produce el síndrome metabólico, describir las implicancias y efectos de este en el organismo, mencionar los distintos factores y patologías asociadas y dar a conocer el rol que puede llegar a cumplir el kinesiólogo en el tratamiento de esta afección. ¿Cómo se produce el síndrome metabólico? El páncreas posee unas células denominadas células beta pancreáticas, encargadas de secretar la insulina, cuya función es funcionar como una llave de paso para la glucosa de nuestro cuerpo, y la glucosa es la forma de catabolizar la energía de los carbohidratos. La insulina se va a unir a su receptor insulínico de las células conocidas como el IRS1, favoreciendo una cascada de señalización activada por segundos mensajeros, que activa a su vez el GLUT4, el cual se desplaza periféricamente a través de toda la célula, desde su interior hasta la membrana. De esta forma se ancla y aumenta la permeabilidad, permitiendo que la glucosa entre. Y una vez dentro, favorece el proceso de la glucólisis para el catabolismo de esta misma en piruvato. Ocurre a nivel cirosólico, con el fin de obtener energía en la fosforilación oxidativa, cuyo producto final es el ATP, en condiciones fisiológicas. ¿Qué ocurre al aumentar de peso? El incremento de peso puede conllevar al sobrepeso u obesidad, producto de un desequilibrio, ya que la ingesta se vuelve mucho mayor que el gasto. Esto puede deberse al sedentarismo o a un comportamiento sedentario, aumentando el índice de grasa blanca. De esta forma se genera una inflamación que es crónica en el tiempo, debido a la constante liberación de adipoquinas, tales como la resistina y la leptina. La leptina genera resistencia a la misma a nivel del hipotálamo. Por tanto, las personas que tienen sobrepeso u obesidad disminuyen la sensación de saciedad al comer. Y la resistina genera resistencia a la insulina, bloqueando los receptores insulínicos y desencadenando en el desarrollo de la diabetes mellitus de tipo 2. Ante este pronóstico, nuestro cuerpo se confunde, ya que ingiere alimentos pero no es capaz de ingresar la glucosa a la célula, porque la insulina no está ejerciendo su función. Por tanto, en nuestras células ya no predominará el ATP, sino más bien el AMP, activando la proteína conocida como AMPK, o proteína quinasa activada por monofosfato de adenina, la cual actúa como un sensor energético, induciendo los procesos metabólicos que generan energía, tales como la glucogenólisis, la gluconeogénesis mediante precursores no glucosídicos, la lipólisis a través de la beta-oxidación y la síntesis de los ácidos grasos. Los procesos que se verán afectados principalmente son la lipólisis y la síntesis de los ácidos grasos, ya que la glucogenólisis es dependiente de las reservas de glucógeno, y la gluconeogénesis es limitada a la cantidad de piruvato, y no puede existir piruvato si la glucosa no es capaz de ingresar a la célula. Durante el desarrollo de la diabetes, la lipoproteína lipasa verá reducida su actividad, ya que es dependiente de los niveles de insulina. A mayor cantidad de insulina, menor actividad de la LPL. Por tanto, no se verá favorecido el proceso de lipólisis. En cambio, el hígado incrementará la actividad para la síntesis de los ácidos grasos, aumentando la actividad de la VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, la cual lleva los triglicéridos a tejidos que son extrahepáticos. El problema radica en que la VLDL deja un remanente que se conoce como IDL, el cual normalmente es eliminado por la acción del propio hígado, pero en condiciones de diabetes, en donde constantemente se está secretando VLDL, hay una sobreproducción de IDL, que se transforma en LDL o lipoproteína de baja densidad, la cual reduce la actividad de la HDL y transporta colesterol hacia vasos sanguíneos, favoreciendo el proceso de ateromatosis. La resistencia a la insulina suele estar estrechamente relacionada con la hipertensión arterial. Si bien pareciera ser normal poseerla, al presentar la resistencia a la insulina, solo el 50% de ellos presenta la hipertensión arterial. Varias investigaciones proponen que la disfunción endotelial y la hipertensión arterial están ligadas a la insulinoresistencia. Se entiende que la hipertensión es una consecuencia, mas no una causa de esta misma. Se sugiere que los mecanismos de adquisición de una hiperinsulinemia son el aumento de la reabsorción de sodio a nivel renal, el incremento de la actividad nerviosa simpática, las modificaciones del transporte iónico de la membrana celular y la hiperplasia de las células del músculo liso en la pared vascular.
El sodio de la dieta participa en la elevación de las cifras de presión arterial, aumenta la respuesta de la angiotensina 2 y esto incrementa la acumulación de calcio intracelular. La insulina crea un efecto presor, estimulando el sistema nervioso simpático, facilitando la absorción renal de sodio. Además, también se estimula por hiperreactividad del eje hipotálamo hipofisiario adrenal con un aumento de la bomba NAH, con un incremento de la reabsorción tubular de sodio, teniendo como consecuencia un aumento de la presión arterial. Los mecanismos mencionados pueden no ser la única causa para el incremento de la hipertensión arterial en pacientes con resistencia a la insulina, aun cuando sí son factores que contribuyen. Es por esto que debemos tener en cuenta que la insulina también provoca una alteración en los mecanismos de transporte iónico, todo esto a través de la membrana, ya que estimula la bomba sodio-potasio ATPasa y la bomba calcio ATPasa, la cual mantiene el calcio intracelular. Si esta última crea una resistencia a la acción de la insulina, aumenta el calcio intracelular y se desatará una posible hiperreactividad vascular en conjunto con una hipertensión arterial alta. Además tiene un efecto directo sobre la resistencia vascular periférica, generando una alta actividad de la angiotensina 2 y la noradrenalina, alterando así los mecanismos controladores de calcio libre, lo que contrae la fibra vascular lisa. La insulina es activa en la vasoconstricción y dilatación arterial, pero varias investigaciones debaten si la infusión de insulina sistémica produce vasodilatación en los miembros. Pero se puede evidenciar que la insulina produce vasodilatación local, sobre todo en el músculo esquelético, por lo que se infiere que la insulina posee acciones metabólicas y vasculares que van en conjunto. Además, la insulina parece causar vasodilatación al menos en parte, mediante la estimulación de la producción endotelial de óxido nítrico. Y como podemos evidenciar, la producción endotelial de este mismo óxido nítrico está claramente asociado a sujetos sanos, mas no en el caso de insulinodependientes, ya que ahí podemos evidenciar una ausencia de dilatación mediada por la insulina, dado que la vasodilatación farmacológica no participa en la captación de glucosa. Todo lo anteriormente dicho depende de dos procesos principalmente, una vía con el metabolismo intermediario y otra con la relación del ciclo celular. Ambas vías pueden estar disociadas la una de la otra, pero podemos evidenciar que la diabetes mellitus tipo 2 altera específicamente la vía reguladora del metabolismo intermediario, no así la del ciclo celular. En el metabolismo intermediario, la alteración se verá en las células endoteliales, y esta puede contribuir a la disfunción vascular, además de que existe una relación entre la resistencia a la insulina y las concentraciones plasmáticas dispares de dimetilarginina, la cual es un inhibidor del óxido nítrico sintasa, por lo que ésta puede contribuir a la disfunción endotelial presente en la insulinoresistencia. En el caso de los sujetos sanos, los efectos presores y vasodilatadores se compensan entre ellos, pero en sujetos con obesidad, el equilibrio puede romperse al incrementar la actividad simpática para actuar ante la hiperinsulinemia y disminuir la vasodilatación. Todo parece apuntar que el hecho de que la resistencia a la insulina deteriora la función endotelial y que esta alteración es la que conduce a la hipertensión, los efectos presores de la hiperinsulinemia, que participan elevando la presión arterial, no se ven compensados por otros efectos vasodilatadores dependientes del endotelio, entre los cuales se encuentra la propia insulina, y se han formulado varias teorías que dicen que el aumento de la resistencia vascular periférica crea un estado resistente a la insulina y la disminución del flujo sanguíneo capilares podría desembocar en una resistencia a la insulina mediante la reducción del suministro de sustrato en los tejidos diana. Caso clínico. El caso clínico comprende un estudio en el que se evaluó a 60 personas con alopecia confirmada y 60 personas aparentemente sanas. El diagnóstico fue confirmado clínicamente y además se tuvo el consentimiento informado. Entrando en contexto, la alopecia es una enfermedad autoinmune que tiene como consecuencia el fracaso del privilegio inmunitario del folículo piloso. Dicho esto, se comprende la participación de ciertas citoquinas proinflamatorias, tanto como el TNF-alfa e interleuquina 1, mostrando la evidencia de que la interleuquina 1 es gran responsable e inductor de la caída del cabello, como la inhibición del crecimiento de este. Ciertas enfermedades asociadas además con la alopecia como el lupus eritematoso, el vitiligo, diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune, entre otras, se relacionan de alguna manera con la alopecia.
Entendiendo el concepto de la patogenia mencionada, el síndrome metabólico juega un papel importante respecto a la secreción de estas citoquinas, ya que es estimulada en cierta parte por el desorden metabólico de los ácidos grasos libres, de manera tal que se correlaciona con la función de la insulina, generando la resistencia a esta hormona, provocando alteraciones tanto como la hipertensión y alterando el funcionamiento cardiovascular. Por ende, se concluyó que a nivel sérico de estos pacientes, tanto sanos y con el síndrome metabólico, no hubo una gran diferencia a nivel sanguíneo de triglicéridos y HDL, más no con la alopecia, la cual había un aumento en triglicéridos y una baja en HDL. Aún así, con tratamiento farmacológico, haciendo uso de corticosteroides, lo que no es muy recomendable ya que alteraría de cierta manera el síndrome metabólico, por lo que se aconseja cambios en el estilo de vida como también ser activo físicamente. Para finalizar, en Chile, la Encuesta Nacional de Salud nos entrega datos preocupantes. El 60% de la población chilena tiene sobrepeso u obesidad declarada, y el 90% se declara sedentaria. Estos como uno de los principales factores implicados en el síndrome metabólico. Con esto queremos destacar el valor importantísimo de la actividad física y su rol como protectora de la mayoría de las afecciones mencionadas. Basta con realizar al menos 150 minutos de actividad física por semana para disminuir incluso la mortalidad por cualquier causa más allá del síndrome metabólico ya mencionado.